Bueno, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga. Son todos bienvenidos a nuestra reunión virtual dominical este domingo ya 14 de febrero. Bienvenidos. Recordando que el Señor nos ha llamado a vivir en santidad como hijos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Y por qué hago referencia a este versículo? Porque se nos está llamando a vivir en santidad como dignos hijos de Dios. Entonces, según la palabra en Juan 1:12, no todas las criaturas del Señor se les da el derecho, porque es un derecho legal, de ser llamados hijos de Dios, sino quienes, los que lo recibieron. En Juan capítulo 1, el evangelista se refiere a la persona de Jesús, los que creyeron en él y lo recibieron. Pero ¿qué significa recibirlo y creer en él? Bueno, hacer una oración y recibirlo en el corazón. Recuerdo que por allá cuando nuestra hijita estaba en jardín infantil, pues he tenido siempre el Dios te bendiga desde joven, tal vez mis padres me lo inculcaron. Y entonces una profesora allá del jardín donde estudiaba Tati me dijo, ay, don Pedrito es cristiano. Le dije, pues sí. Me dijo, pero es que como usted dice Dios lo bendiga, le dije, ah, sí, pues yo creo en Dios. Entonces me dijo aquello que yo no tenía muy claro, aunque ya yo conocía de Jesús, pero nadie me había compartido, digamos, en esos sistemas de evangelismo. Es decir, cuando ella me dijo, don Pedrito, ¿y usted ya recibió a Cristo en su corazón? Yo no sabía qué contestarle, porque yo había hecho mi primera comunión y yo pensé, ¿será eso que se refiere? Y yo sí lo tengo en mi corazón. ¿Qué es creer en Él? ¿Que Él existió? Bueno, hay ateos, inclusive hay personas que se declaran antisionistas, o sea, que no van con el judaísmo ni con nada que huela a Sión, es decir, al monte tutelar de Jerusalén, pero creen que Jesús existió porque un par de historiadores hacen referencia a él, o sea, la Biblia es nuestra fuente de información. Pero ¿a qué voy? Que mucha gente cree que él existió, pero eso no es suficiente para, según Juan 1:12, ser llamado hijo de Dios o tener el derecho, porque dice a todos los que creyeron en él y lo recibieron. ¿Qué es lo que debemos creer y recibir entonces de la persona de Jesús, el Hijo de Dios? Bueno, realmente yo pienso que tenemos que mirar el verdadero significado de la muerte de Cristo. Porque es que ahí es donde está la esencia de eso de creer y recibir a Jesús. Entonces, para poder entender un poquito esto de la muerte de Cristo, pues vamos a echarle mano a unas enseñanzas doctrinales que son producto del estudio de eruditos. La Biblia no usa exactamente esas palabras o si las usa, son tomadas de traducciones. Mejor dicho, aquí lo importante es que vayamos al comienzo. El pecado del hombre era tan grande y la santidad de Dios tan pura que el vacío que se creó entre Dios y el hombre para poder cruzar, para poder cerrar esto, requería una mano extendida de parte de Dios, realmente. Y de aquí vienen la esencia de los sacrificios. Porque, mira, es que son cosas que de pronto no están explícitas en la palabra, pero yo quiero que las analicemos hoy. Tan pronto el hombre pecó, se escondió, pues el hombre y la mujer, se escondieron de Dios. Y entonces cuando el Señor les dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué se esconden? Pues palabras más, palabras menos. Es que sentimos que tú venías y como estamos desnudos, nos dio pena, nos dio vergüenza.
Y entonces ellos se cubrieron con unas hojas, pero esas hojas no eran suficientes. ¿Por qué? Porque realmente no los avergonzaba su desnudez, sino el pecado. Ahora habían conocido el bien y el mal. Y aquí ya hay un sacrificio. ¿Cómo les parece? ¿Y en qué momento? ¿Dónde está? Cuando dice que el Señor les cubrió con la piel de un cordero. Ese cordero fue sacrificado para cubrir el pecado de Adán y Eva. Y de paso se sentó un precedente. La paga del pecado es la muerte, pero la sangre del cordero cubre ese pecado. Y de ahí en adelante, aunque todavía no existía la ley, es decir, todavía no ha llegado el Levítico donde el Señor expresa y especifica cómo debían ser los sacrificios, nosotros sí vemos, por ejemplo, que Caín y Abel presentaron ofrenda. ¿Y cuál fue la ofrenda que agradó a Dios? La de Abel. ¿Y por qué? Porque hubo sacrificio, hubo sangre del mejor animal que tenía Abel, de todo su rebaño. Y Caín presentó su sacrificio, su ofrenda, perdón, desde lo que él había cultivado. No hubo sangre. Oh, pero ¿cómo así? Pues miremos un poquito. Es que por medio de la muerte de Jesús se satisfizo enteramente la necesidad del pecador, capacitándonos a todos para disfrutar de una comunión eterna con Dios. ¿Por qué presentaban sacrificio en el Antiguo Testamento los israelitas? Para poder acercarse a Dios, y lo hacían a través de un sacerdote. En el Nuevo Testamento, como vamos a ver, cambiaron muchas cosas. En ningún momento a través de la eternidad, cualquier hombre, demonio o ángel podrá cambiar la perfecta y entera provisión de la gran salvación de Dios. Entonces, para entender un poquito, les decía esto de la muerte de Cristo, pues vamos a mirar 5 palabras que se usan en la doctrina, sobre todo en las Biblias Reina Valera, 1960, y cómo después fueron, pues, a causa del nuevo español que hablamos, cambiadas por otras, pero allá del latín y de las lenguas de donde se tradujo estas primeras Biblias, encontramos unas palabras que todavía aparecen, pero otras desaparecieron. Una de ellas es vicaria. La muerte del Señor fue vicaria. Por eso el único vicario que existe en el mundo es Jesús. Ningún sacerdote humano, pues llamarlo vicario, pues es un exabrupto. Porque la palabra vicaria o vicario quiere decir una sustitución. Es decir, un sustituto. Uno que toma el lugar de otro y actúa en su lugar. Quien debía haber muerto era Abel. Perdón, Adán y Eva deberían haber muerto. Pero hubo un sustituto. ¿Cuál? Ese cordero que permitió al morir, al ser su sangre derramada, que su piel cubriera el pecado. Entonces, esa palabra la encontramos y por favor tomen nota de las citas que no las vamos a ver ahorita porque son las citas que ustedes van a leer durante la semana en los encuentros. Ahora, atención, no las van a leer todas, por favor, no les alcanzaría el tiempo. Escojan una, máximo 2. Recuerden que las reuniones en casa no deben ser más de 1 hora. Ahora, ya en sus devocionales personales, si quieren hacer un estudio con todas las citas, adelante. Segunda de Corintios 5:21 y Primera de Pedro 2:14 utilizan en las versiones anteriores la palabra vicaria o vicario y en el Nuevo Testamento, en las nuevas traducciones, sustituto o sustituir. Una segunda palabra que se usa, y para eso estaban aquí, perdónenme, las imágenes, sino que este hombre lo olvidó. ¿Dónde están las palabras? Se me perdieron. Es acá.
Aquí están. Vicario, entonces, ya sabemos, sustituto, la cita, 2 Corintios 5:21, primera de Pedro 2:14. La segunda palabra que se usa para hablar del sacrificio de Jesús dice que es una expiación. Expiación con X, no con S, no es expiar, no, es expiación. Y es utilizada en forma general para hablar de una provisión que Dios hizo para los pecadores. La palabra tiene un significado como un encubrimiento, como ponerse, como si alguien fuera a recibir, digamos, latigazos, por ejemplo, y yo me pusiera sobre sus espaldas para recibir los latigazos sobre mí. Es más o menos eso, lo que significa la palabra de expiación. Eh, Dios hizo para los pecadores por medio de Jesucristo una expiación. Esta palabra es como, sí, encubrir, como proteger. La tercera, y que a veces hemos leído, la tercera palabra se lee mucho en... expiación está en Levítico 4, 13, 20. Y propiciación se lee mucho en el Pentateuco cuando se está hablando de los panes de la propiciación. Propiciación, esta palabra significa hacer algo para apaciguar la ira de Dios, como aplacar la ira de Dios. La idea de la ira de Dios está arraigada en el Antiguo Testamento, en los Salmos se hace mucha referencia a la ira de Dios. En el Antiguo Testamento, bueno, en una de las concordancias, más o menos se cuentan 585 veces esta palabra de la ira de Dios o esta frase. En el Nuevo Testamento también la encontramos, y aquí tengo las dos citas que hacen referencia, Juan 3:36, Romanos 1:18. Yo sé que están pensando, el pastor va muy rápido, es que no son las citas para nuestra enseñanza de hoy, son las citas que nos ayudan a entender un poco más acerca del sacrificio del Señor, que fue vicaria, es decir, un sustituto, que fue expiación como alguien que nos puso como un chaleco ahí antibalas, y la propiciación, que es una manera de aplacar la ira de Dios, que busca aplacar la ira de Dios. La cuarta palabra es la reconciliación, de esa sí se hace mucha referencia en las cartas, tanto paulinas como las generales. Es la necesidad de la reconciliación para acabar esa enemistad que había entre Dios y el hombre a causa del pecado. Y esa era la razón del sacrificio del Antiguo Testamento, como ya les dije. Era la manera en que cuando la persona llevaba el cordero o la paloma, o también llevaban vegetales a veces, era una manera como de, yo quiero acercarme a Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Pero bueno, me desvío. La cita que habla de la reconciliación en el Nuevo Testamento es Colosenses, señor, Colosenses 1, 20, 21. Me gustaría mucho que en las reuniones de la semana fuera esa la cita que se estudiara. Colosenses 1, 20, 21, porque estamos buscando que el Señor nos muestre, nos recuerde, nos recalque cuál es el valor del sacrificio del Señor. Y la última palabra es redención. Se habla de que Jesús es nuestro redentor. La palabra redención significa liberación de la cautividad, romper las cadenas. Y en este caso, pues de la esclavitud del pecado o de la muerte, que es la paga del pecado. Se habla de que el Señor pagó el precio con su sangre, se dice. Pues, ¿el precio de qué? De mi esclavitud. Yo era un esclavo y el Señor me compró. De ahí que la palabra tenga doble significado. Significa la paga de un precio o la liberación del cautivo. La muerte de Jesús en la cruz está vista en la escritura como el precio que Jesús pagó. Y la cita que hace referencia a esto es Hebreos capítulo 9, versículo 12. Entonces, visto esto, debemos echar una mirada a un tema de suma importancia que, si se quiere, es el título de nuestra enseñanza hoy: la sangre de Jesús. Yo quiero que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón
para ver el verdadero valor. Cuando digo el verdadero es el prioritario, no diga, no estoy desconociendo que la sangre de Jesús nos protege, que la sangre de Jesús nos sana, yo no estoy desconociendo eso, pero sí quiero que nos centremos en lo principal que nos brinda la sangre de Jesús. Y por eso vamos a dar una mirada al Antiguo y al Nuevo Testamento y vamos a hablar de dos pactos. En fin, vamos entonces al primer punto, que vamos a hablar de la sangre de Jesús. El primer punto que quiero que miremos rápidamente, porque es un tema bastante extenso al cual quiero solamente abordar para que el Espíritu Santo nos revele en su totalidad. El primer punto es el significado de la sangre derramada durante los sacrificios. ¿Por qué había que derramar sangre? ¿Por qué tenía que haber una víctima? ¿Por qué tenía que pasar eso? Bueno, pues tenemos que remontarnos, como ya les dije en Génesis, cuando pecaron Adán y Eva, pues ahí ya hizo su aparición el sacrificio. Pero aquí en Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 7, encontramos un pasaje que marca la historia del pueblo judío y, si se quiere, de la iglesia. Éxodo 12, versículos 3 y 7 dice, 3, anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio. Y escuchen esto, un animal por cada casa. Y el versículo 7 dice, después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Entonces aquí hay que analizar y hay mucho, ahí saldría una prédica, pero miren, primero dice que cada familia, esta era una de las condiciones o desventajas en cuanto al sacrificio. ¿Por qué? Porque cada pecador debía llevar su cordero más adelante. Aquí cada casa tenía que hacer el sacrificio. Claro, más adelante Israel hizo sacrificio a veces por toda la nación, pero miren aquí la claridad de las instrucciones del Señor. Primero, seleccionar un cordero o un cabrito. Cuando se dice seleccionar, no era cualquier cordero o cualquier cabrito. Tenía que ser uno sin mancha, perfecto, sin una peca, diría alguien. Y lo otro que dice es que la sangre que se va a marcar, con la que se va a marcar el umbral de la puerta, es en aquella casa donde se come el animal, porque es que derramaban la sangre, la recogían, pero la carne, la buena carne, en ese momento, la consumían en cada casa. Entonces, para que los israelitas, ya conocemos la historia, se salvaran de la plaga de la muerte, tenían que sacrificar un cordero sin defecto y untar la sangre en los marcos de las puertas de sus casas. Y entonces uno pregunta, ¿por qué sacrificar un cordero? Bueno, porque al matar un cordero los israelitas estaban derramando sangre inocente. Y recuerdan nuestra primera palabra que estábamos viendo de la explicación de la salvación o el sacrificio de Cristo, la vicaria, que es sustitución, uno que toma el lugar de otro y actúa en su lugar. Como en esa casa habían pecadores, ese cordero tomaba el lugar de ellos. Desde ese momento en adelante, el pueblo hebreo, judío, tendría un entendimiento claro de que para salvarse de la muerte, una vida debía ser sacrificada en lugar de otra. Ahí ya los israelitas empiezan a entender lo que de pronto a nosotros nos ha costado y que a veces lo creemos por fe, pero no nos hemos sentado, o no sé si usted, pero muchos de nosotros no habíamos analizado claramente por qué esto de los sacrificios y qué tiene que ver estos corderos con Jesús. Pero miremos más adelante en el mismo capítulo 12 de Éxodo, pero ahora ya
en el versículo 12 y 13, los versículos 12 y 13, ya está más específico. Bueno, ya sacrificaron el cordero, ya pintaron en las puertas, bueno, no era en la puerta, era encima y a los lados, la sangre del cordero de cada casa. Y ahora dice el Señor en el versículo 12, esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Versículo 13. Si es su Biblia, subráyela, resalte. Si está en el smartphone o en el computador, no sé, póngala en negrilla, hágale una marca a este versículo. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este momento es lo que celebran los judíos en la Pascua. Cuando fueron esa noche en la Santa Cena, ese día estaban celebrando la Pascua, recordando este momento. Y también de aquí nace el Festival de los Panes sin Levadura. Eso está en Éxodo 12, 17. Y pues, si usted quiere mirar Éxodo 12 y 17, ahí más adelantico de la cita que estamos leyendo. La Cena del Señor, para nosotros los cristianos, es el recordatorio de la Pascua, de nuestra vida en Cristo y de la libertad del pecado. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena recordando esto. Porque aunque en la Santa Cena se hace en memoria de Jesús, se hace también en memoria del Cordero. ¿Cuál Cordero? El Cordero de Dios. Que por esa sangre es que la muerte eterna y la muerte espiritual no nos toca. Pero es por la presencia de esa sangre, no por los que moran en esta casa. Entonces la próxima vez que surjan luchas y pruebas en tu vida, recuerda cómo Dios te ha librado en otras ocasiones y mantén tu mirada en la promesa de la nueva vida con Él. Otra cita que nos ayuda a entender mucho es Éxodo 24, 6 al 8, y aquí vamos a ir un poquito más rápido. Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre, ya están en el desierto, ya salieron, ya pasó todo, el mar rojo, todo. Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de estos animales en unos tazones. La otra mitad la salpicó sobre el altar y luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más todos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecer. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo mientras declaraba, esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. ¿Cuáles instrucciones, mis amados? ¿Matar el cordero? No, no solo eso, porque mire lo que dice el versículo 7. Tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Y cuando ellos lo oyeron, ¿qué dijeron? Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Vamos a obedecer. Y como usted y yo pecamos, es decir, desobedecemos, entonces Moisés tiene ahora que echarnos sangre y salpicarnos. No, porque nosotros ya estamos bajo el nuevo pacto, pero me estoy adelantando. Pero mira, aquí, para entender esta extraña ceremonia de ratificación del pacto por parte de Moisés, debemos entender el punto de vista de las Sagradas Escrituras sobre pecado y perdón. Escúchame, Dios es juez soberano del universo. Él es santo. Y como Él es santo y es el juez de todo, Él juzga el pecado y lo condena con la pena de muerte. Él es Dios, el Todopoderoso, y Él determina que la paga del pecado es la muerte. Y entonces en el Antiguo Testamento Dios aceptaba la muerte de un animal como sustituto del pecador. La sangre derramada de un animal era la prueba de que se había dado una vida por otra. Así que la sangre simbolizaba la muerte del animal, pero también simbolizaba la vida que había sido salvada. Pero este sacrificio era solo una provisión temporal de lo que anuncia. De hecho, era la manera, sin que ellos supieran, pero nosotros ahora mirando, que se anunciaba la necesidad del Cordero de Dios, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque
el cordero tenían que hacerlo una y otra y otra y otra vez. Cada vez que la persona quería acercarse al Señor, tenía que esperar que llegara el momento del holocausto y que el sacerdote llamara a la gente que iba a hacer sacrificio para poderse acercar a Dios. Ni siquiera podían entrar al lugar santísimo, recuerden. Era una manera de acercarse a Dios, de sentir como, ay Dios, me puedes oír esta vez porque ya hice sacrificio. Por eso roció sobre el altar parte de la sangre para mostrar que el pecador como que, mire señor, aquí ya pagaron, ¿sí? Este señor tiene la boleta, ¿sí? Es una manera elemental de explicarlo. Pero luego rociaba la otra mitad de la sangre sobre el pueblo para mostrar que ya se había derramado sangre. Sobre el altar para decir como Señor, buenos días. Y luego salpicaba la sangre sobre las personas como para decir, bueno, usted tiene la camiseta, siga. Mediante este acto simbólico, Dios confirmaba sus promesas a Israel. Hoy nosotros aprendemos acerca del papel que desempeñan los sacrificios en relación con la muerte de Jesucristo. Tenemos que empezar a hacer como esa analogía, como cuando uno junta dos cuadros a ver si coinciden. Bueno, pues aquí estamos entendiendo un poquito el significado o por qué eh, se tenía que derramar sangre durante los sacrificios. Dicho esto, vamos entonces al segundo punto. El segundo punto nos dice de qué manera la sangre cubría el pecado. Bueno, ya vamos entendiendo un poquito más. Ya vimos que se habla de sustituto. En Levítico, capítulo 17, el punto es de qué manera la sangre cubría el pecado. Levítico 17:11 dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Recuerda que nosotros podemos decir no somos justos porque tenemos pecado, pero cuando la sangre de Cristo nos cubre, es decir, cuando aceptamos ese sacrificio como para nosotros, eso nos hace justos. Y mire, desde el Antiguo Testamento dice que es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Yo lo cambiaré atrayéndolo a la actualidad nuestra. Es la sangre de Cristo, dada a cambio de la vida de Pedro, lo que hace que Pedro sea visto por Dios como justo. La sangre derramada en un sacrificio efectuado pues por el sacerdote con la actitud correcta, hacía posible que el pecado de esa persona que había traído el cordero no se fuera. Se veía la sangre, es una manera simbólica. La sangre representaba la vida del pecador, infectada por su pecado. La muerte del animal, la cual era comprobada por la sangre, porque en la sangre estaba la vida, entonces al vertir la sangre, ya muerto, satisfacía la pena de muerte. De esta manera Dios concedía el perdón al pecador, porque Dios es quien perdona basado en la fe de la persona que ofrece el sacrificio. Por eso dice que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no es creer en Él, es creer en Él lo que hizo en la cruz, del significado. Vamos entonces al tercer punto, a ver si avanzamos. El tercer punto es cómo se relaciona la sangre de Jesús en el nuevo pacto con esto que estamos viendo. Porque sí, pues tenemos que como conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo, o el Antiguo Pacto con el Nuevo. Entonces ya tenemos que venir al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Aquí, cuando celebremos en unos minutos la Santa Cena, tenemos que entender que lo que estamos tomando no es la sangre, y a la hora de la verdad ni la representa, como vamos a ver ahorita qué significa beber la copa, pero dice que es la sangre que confirma el pacto.
Moisés lo hizo, ¿recuerdan? Cuando echó la sangre sobre el altar y luego sobre la gente y dijo, esto es para recordar que el Señor los perdona. La sangre salpicada sobre ellos, derramada, inocente de un corderito, era la sangre que hacía que Dios perdonara el pecado del pueblo. Entonces, por eso aquí Jesús dice estas palabras. Y en Marcos 14:24, pues es el momento análogo, paralelo, y les dijo, esto es mi sangre, la cual confirma el pacto. ¿Se dan cuenta? Se estaba confirmando el antiguo pacto de una manera mejor, perfeccionando el pacto. ¿Por qué? Porque el pacto anterior no cubría todos los pecados. Cada pecador tenía que llevar su propio sacrificio, su propio cordero. Aquí dice, es derramada como sacrificio por muchos. Cámbiale muchos por todos, los que lo aceptan. Y la otra cita que narra lo mismo, pero un poco diferente, Lucas 22:20. Recuerden que un día vimos las diferencias, digamos, de perspectiva de los evangelistas. En Lucas 22:20 dice, después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Es importante entender esto. La sangre de Cristo, en su poder máximo, es el que nos da vida, vida eterna. Pero no es beberla como dice ahí literalmente, porque nadie lo podría hacer, como vamos a ver más adelante. Además, pues la sangre del Señor se derramó aquel día y se secó. ¿Sí? La sangre física de Jesús desapareció, fue absorbida seguramente por la tierra, porque no es la sangre, es el significado de ese cordero, de ese ser perfecto que dio la vida por todos nosotros. Entonces aquí tenemos que ser un poquito objetivos, digamos, y entender que las personas que estaban bajo el Antiguo Testamento, o sea, los que vieron antes de Jesús y los que estaban ahí, podían acercarse a Dios únicamente mediante el sacerdote y el sacrificio de un animal. Ahora, gracias al Señor Jesús, usted y yo, todos los que creen en Jesús como ese Cordero de Dios, podemos acercarnos directamente por medio de la fe, porque la muerte de Jesús nos ha hecho justos, rectos, santos ante los ojos de Dios. El antiguo pacto era como una sombra del Nuevo Testamento, del nuevo pacto. Si quieres tomar nota para que compares, Jeremías 31:31 con Hebreos 8:11. Jeremías 31:31 con Hebreos 8:11. Ese pacto del Antiguo Testamento señalaba hacia el día en que Jesús sería el sacrificio máximo, final y perfecto. Ya no hay más sacrificios por el pecado. No puede haber. Ya se derramó la sangre del Cordero, el Hijo de Dios. Ya no se necesitan más sacrificios. El perfecto Cordero de Dios sacrificado en la cruz tomó el lugar del Cordero, ese animalito cuadrúpedo sin mancha. Y se cambió el altar por una cruz. Fue un sacrificio de un ser sin pecado para que nuestros pecados fueran perdonados de una vez y para siempre. Repítete eso en tu mente. La sangre del Cordero de Dios, la muerte de Jesús en la cruz, fue para perdón de tus pecados para siempre. Por eso, cuidado con ofrecerle sacrificios al Señor. Cuidado. Él sí quiere ahora un sacrificio. ¿Cuál? La obediencia. Pero no para derramar tu sangre. El sacrificio de Jesús nunca tendría que repetirse. Es válido por la eternidad. Todos los que creen en Cristo reciben ese perdón. Entonces, pues viene esa gran pregunta de muchos que se hicieron ese día. Se me metió ahí una S. Es el cuarto punto. ¿Qué quiso decir Jesús con beber su sangre? Porque es que eso sonó fuerte. Eso lo dijo el Señor
en Juan 6:56. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Es desagradable escuchar eso. Todo el que bebe mi sangre o come mi carne. Parece que se hablara de canibalismo. Y para los judíos beber sangre, y aún peor sangre humana, pues era algo repugnante. Además la ley lo prohibía, la sangre de cualquier ser. Jesús, por supuesto, no estaba hablando de beber su sangre en forma literal, sino de que ellos y nosotros debíamos unir su vida con la vida de Él. Eso significa, ¿por qué? Porque dice luego, permanece en mí y yo en Él. Es necesario hoy día entender estas palabras del Señor. Es clave, si tú quieres hablar de verdad, entender lo que significa la sangre de Cristo, significa vivir con Él y para Él. Jesús ofreció su cuerpo, carne y sangre, en la cruz para que por medio de su muerte pudiéramos tener vida eterna. Pagó el precio. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz, usted y yo seguiríamos bajo esa condena de que tendríamos que morir. No físicamente, porque esa muerte también la tenemos que cruzar, pero en la resurrección de Cristo somos resucitados. Entonces viene el siguiente punto. ¿Por qué es necesario el derramamiento de sangre para el perdón? Ya vimos por qué se derramaba sangre en el altar. Pues esta pregunta en el holocausto es casi paralela al Nuevo Testamento. Entonces miremos Hebreos capítulo 9, 22, que hace referencia a lo que ya vimos atrás. Según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y esto no fue un decreto arbitrario de un Dios sanguinario, como lo sugieren algunos. Ay, que un Dios de amor, ¿por qué pidió sangre? Bueno, porque no hay un mejor símbolo de vida que la sangre que nos mantiene vivos. Y por eso Jesús derramó su sangre, dio su vida. Por eso Jesús nació de una mujer, de una virgen, de una humana, para poder morir, porque si Él no derramaba su sangre, si no moría, pues no podía pagar el precio. Por eso se necesitaba que fuera un ser divino, sin pecado, y un ser humano que sufriera la muerte, que se pudiera sacrificar. Jesús es la fuente de vida, no de muerte. Él dio su propia vida, escúchame, dio su sangre para pagar nuestro castigo de manera que podamos vivir. Después de derramar su sangre por nosotros, Cristo se levantó de la tumba y proclamó la victoria sobre el pecado y la muerte, porque de alguna manera al Señor derramar su sangre ya pagó. Pero si murió, entonces ¿qué nos espera? Perderíamos toda esperanza. No, Él resucitó. Es decir, la sangre de Cristo paga el precio, pero la victoria es la resurrección del Señor. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿De qué manera la sangre de Jesús nos limpia de pecado? Porque si en el Antiguo Testamento el cordero sacrificado limpiaba el pecado hasta la próxima vez que hubiese sacrificio otra vez, es decir, se necesitaban muchos sacrificios, pues aquí no. Miremos la palabra de Dios. Primera de Juan 1:7. Y aquí sí yo quiero que, Espíritu Santo, háblanos, porque es que este es casi que la conclusión de todo lo que hemos compartido en esta mañana. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mira, mi hermano, si tú sabes allá en el fondo de tu corazón que tú eres nueva criatura y pecas y te equivocas, pero sabes que la sangre de Jesús permite que Dios te vea como justo, por eso aquí el apóstol Juan nos llama a que tengamos comunión unos con otros y entendamos que los pecados de aquel que te molestan tanto, que te hacen creer que eres más santo, esos pecados del otro también son cubiertos por la sangre de Jesús.
Eso es vivir en la luz. Por eso dice que debemos tener comunión unos con otros, porque la sangre de Jesús nos limpia. ¿A quiénes? A unos y a otros de todo pecado. Y ojalá leamos los versículos del contexto de Primera de Juan 1:7, donde dice que si decimos amar a Dios, pero vivimos en la oscuridad, wow. ¿Y qué es vivir en la oscuridad? Pues no tener comunión unos con otros. Y no entendamos la comunión como que tengo que estar de acuerdo con todo el mundo, no. Tengo que estar de acuerdo con todo el mundo en seguir a Jesús, en imitar a Jesús, en el amor hacia el otro. Entonces, yo los animo, mis amados, a que reflexionemos un poquito en cuanto a la necesidad que tenemos de reflexionar sobre la sangre de Jesús, porque mira, yo sé que cuando uno evoca la sangre de Jesús, no, cuando uno dice, Señor, cúbreme con tu sangre, pues puede que una mente demasiado ágil sienta o vea que la sangre está corriendo por todo su ser, como el aceite que describe el estar juntos con los hermanos, como el aceite que descendía por la barba de Aarón. No, realmente uno cuando evoca la sangre de Jesús, pues está evocando es el sacrificio, lo que significa la cruz. Yo quiero que seamos claros con eso, porque es que a veces nos enfocamos en cosas simbólicas de la palabra de Dios, como la cruz, como la sangre, como el pan que el Señor compartió en la cena, y resulta que todo eso son símbolos de la persona de Jesús y de lo que hizo Jesús. Entonces, como hemos repasado hoy, en los tiempos del Antiguo Testamento, los creyentes, el pueblo de Dios que se acercaba ya al holocausto, transferían simbólicamente sus pecados a un animal. Simbólicamente, por favor. Y este animal era sacrificado. El animal moría en el lugar de quien llevaba el cordero o lo acercaba al sacerdote como paga por el pecado, y eso hacía sentir a la persona en su fe que podía vivir por unos días bajo el favor de Dios, que Dios perdonaba a los creyentes. Y Dios los perdonaba porque el Señor mismo fue el que estableció que era necesario ese sacrificio para poder acercarse a Él. Y claro, como la gente mostraba esa fe, pues el Señor los perdonaba. Ellos dijeron, vamos a ofrecer un sacrificio, vamos a obedecer todo, le dijeron a Moisés. Pero ya vimos que todos estos sacrificios, los miles de sacrificios que pudieron haberse hecho durante todo el Antiguo Testamento, mientras hubo tabernáculo y templo, pues eran una, una muestra, un símbolo, una forma que señalaba al sacrificio de Jesús en la cruz. Porque la verdadera limpieza del pecado, ya no, mira, es solo como ejemplo. Esos sacrificios del Antiguo Testamento era como cuando en las casas de clima frío donde hay tapete, cuando uno barre así de afán porque va a llegar la visita, y entonces uno barría y dejaba ahí la basurita debajo del tapete. Entonces se veía limpio. Más o menos eso era lo que significaba el sacrificio del Antiguo Testamento. Pero la verdadera limpieza del pecado, que limpia nuestro corazón, no así por encimita, vino por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado por naturaleza, por ley, trae la muerte, así como la ley de la gravedad. Jesucristo no murió por sus propios pecados, pues no los tenía, sino que por medio de su muerte, amados, entendamos eso, llevó a cabo una transacción, un pago de una deuda que nunca vamos a comprender por completo. Murió por tus pecados. Por eso la motivación para ser santos no debe ser porque queremos evitar el castigo de Dios, aunque pues en el fondo se piensa, pero la verdadera motivación
de buscar la santidad como el Señor nos ha llamado este año y desde hace rato y para siempre, es por retribución a ese amor de Jesús. Porque los corderos, yo no sé si los animales presienten la muerte, pero los corderos, ¿qué puedan hacer? Jesús luchó en su humanidad cuando se acercaba a este momento de ser sacrificado. Aparta de mí esto, Señor, ayuda si se puede, Dios Padre le dijo. Eso es realmente el valor de la sangre de Cristo. ¿Cuál? Que cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, nos identificamos con su muerte, que se convierte en la nuestra, que creemos, que la recibimos. Por eso, Satanás siembra en nosotros la duda del perdón. Porque al poner esa duda a maquinar en nuestra mente, nos sentimos inseguros por nuestros pecados y no fijamos nuestro pensamiento en el valor de la sangre de Cristo. Él pagó, mi amado, el castigo por nuestros pecados y su sangre nos purificó. Oremos. Padre, yo te doy gracias porque tu Santo Espíritu dice, tu palabra dice que tu Santo Espíritu nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Y hoy quiero, Señor, te pido, no quiero, deseo en mi corazón que por tu preciosa sangre entendamos que pagaste ya un precio por nosotros. Que si la sangre de Cristo nos sana, amén. Que si la sangre de Cristo nos protege, amén. Pero no es la sangre en sí, es el significado de la sangre. ¿Y cuál es el significado? Que tú, Padre mío, sacrificaste a tu Hijo a cambio de mi salvación, de mi sanidad y de mi bienestar. Pero que lo que tengo seguro, Señor, es la vida eterna. Padre, ayúdanos a entender esto, para que no miremos la sangre del Señor como un ungüento para un dolor, sino como el precio máximo que podías pagar por nuestra eternidad, porque hemos pecado y estamos condenados a la muerte eterna. Gracias, Señor. Gracias que tú nos ayudas a entender esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, no hemos terminado aún, pero aquí está para recordarles las citas que pueden estudiar esta semana. Les animo a que lo hagan. Repito, no las pueden estudiar todas en la noche que se encuentren, pero sí la de reconciliación de pronto y la de expiación, podría ser la de Levíticos 4, 13, 20 y la de Colosenses 1, 20, 21, o cualquiera de las otras, pero no se vayan a extender mucho en esa reunión. Pero guarden estas citas y para que en sus devocionales o en otro momento, si lo desean hacer en familia, pues puedan mirar lo que dicen estas citas, porque son muchas las que se refieren al sacrificio y a la sangre del Señor. Entonces, para que entendamos esto del antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto, ¿qué decía? Que cuando una persona sacrificaba un cordero perfecto, un cordero sin mancha, sus pecados eran perdonados. Pero ese perdón era temporal, ese perdón cubría temporalmente, mientras en su conciencia el judío o la persona que presentaba el sacrificio sabía que ya necesitaba otro sacrificio. Casi que uno diría, no, pues entonces todos los días, pues seguramente, pero no todos los días se hacía sacrificio, sobre todo en el desierto. Pero bueno, pero cuando uno entiende ese principio del sacrificio, empieza a darle más valor a la muerte de Jesús. Porque sí, claro, todos creemos en que Jesús murió, fue sepultado y que al tercer día resucitó. Eso lo creemos, pero a veces no le damos el valor eterno, universal a esa muerte, a ese sacrificio que Jesús hizo, al verdadero valor de la sangre de Jesús. Y cuando digo verdadero es porque es el más importante, porque mira, el Señor sí nos puede sanar,
pero también podemos morir por una enfermedad. Y el Señor nos puede proteger, pero uno ve en Hebreos que mucha gente fue muerta, aunque creían en el Señor y seguramente también pidieron protección del Señor. Pero lo que sí nos garantiza la sangre de Jesús, la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, es nuestra salvación, es la vida eterna. Entonces, cuando nosotros llamamos a, a vivir en santidad, únicamente podemos hacerlo si creemos firmemente que la sangre del Señor nos hace justos. Porque si no, si quitamos la sangre del Señor Jesús, la santidad se vuelve una carga imposible, no difícil, imposible de alcanzar. Pero cuando la sangre del Señor Jesús es recibida por nosotros, repito, no como un agüero, sino como el poder, el precio que el Señor pagó, entonces nosotros somos santos delante de Dios. Solo la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Ah, pero volví a pecar. Bueno, ve de nuevo a la cruz. Se nos ha llamado a ir a la cruz. ¿A qué? A mirar que allí murió el Señor Jesús y que cuando voy a la cruz voy a poder recibir el perdón del Señor. Y al recibir el perdón me voy a sentir cerca a Él y voy a poder venir a Él con toda la tranquilidad. Por eso, recuerden que Jesús enseñó, si vienen a mí con ofrendas y por el camino se acuerdan de que tienen problema con alguien, vayan y perdonen, y hablen y arreglen. ¿Qué es eso? ¿Por qué nos llama a eso? Porque si Él me está perdonando, yo tengo que perdonar. Y recuerden la parábola del que debía mucho y le fue perdonado y esta persona si no le perdonó una deuda mucho más pequeña a otro. Todo eso tiene que ver con la sangre del Señor. Por eso Jesús dijo, si me aman, obedézcanme. Si me aman, síganme. Por eso en Mateo 28, 19, 20 dice, vayan y enseñen a obedecer todas las cosas que les he enseñado. Cuando nosotros le damos cada día a la sangre de Cristo el valor que merece, vamos a poder caminar más en la santidad a la que nos ha llamado como verdaderos hijos de Dios. Por eso es importante que entendamos que seguir a Jesús no es una frase, no es una oración, es una decisión. Y cuando yo entiendo el sacrificio del Señor, me va a ser menos difícil seguirle, menos difícil poder dar pasos de sabiduría y seguir a Jesús. Ahora sí, vamos a orar de nuevo. Para despedirnos, recuerden, viene la alabanza, después de la alabanza nuestro encuentro y en el encuentro vamos a tomar la Santa Cena y vamos a recordar un par de citas que hemos visto en esta mañana. Bendito Padre y Señor, yo te doy gracias por tu sangre preciosa que fue derramada hace 2000 y tantos años, una sola vez. Por eso tu palabra también dice que para el ser humano morir una vez y después el juicio. Pero como hemos sido cubiertos con la sangre, ese juicio nos exonera de la condena que hay sobre el pecador. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos revele a diario el valor, el verdadero valor de tu sangre preciosa, porque tú eres el Cordero sin mancha, el Hijo de Dios, enviado a este mundo para pagar por nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias porque si no fuese así, yo no tendría el derecho de ser llamado Hijo de Dios y mucho menos recibir la herencia de la vida eterna. Gracias, mi Padre eterno. Que tú bendigas a cada una de las personas que nos ha acompañado en este tiempo y que tu Espíritu Santo nos revele cualquier duda, cualquier situación que no tengamos clara respecto al tema que hemos compartido hoy. Porque realmente tú nos llamas a tener fe, pero no una fe ciega, sino que tengamos el convencimiento de que tú pagaste ya un precio, que no permitamos que Satanás nos siga acusando y condenando. Y claro, cada vez que sintamos en nuestro corazón que te hemos faltado, que hemos pecado, miremos a la cruz, vayamos a la cruz
y recordemos que allí Jesús pagó el precio. Te doy gracias, mi Padre eterno, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, que mi Señor les bendiga. Nos vemos en unos minuticos después de la alabanza para saludarnos, para tomar la Santa Cena y comentar acerca de la sangre de Jesús.